Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Bien Arquitectura continuamos con la información técnica acerca de los niveles grises. Entonces, como pueden ver, toda esta información está parametrizada. Es una forma correcta de modelar el parametrizar esto debido a que está relacionado a un nivel y este nivel, en caso de tener alguna modificación, se mueve con todos los elementos que estén anidados. Por ejemplo, voy a seleccionar este elemento, que es el muro, y si me voy a sus propiedades, pueden ver que el muro tiene algunas limitaciones. En este caso, el, el inicio, en este caso el base constraint, está ubicado en el roof con un desnivel de 0 y llega hasta el nivel de parapeto con un nivel de 0. Es por eso que cada vez que muevo el nivel puede modificarse este muro y seguir al nivel sin ningún problema, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que es un muro no estructural y no existe ningún problema. De igual manera, con los grids, si llegara a hacer una modificación, en este caso voy a mover el grid, al parecer no hubo nada de modificaciones, y bueno, estos niveles de aquí están referenciados a estos niveles de acá, por lo que si llegara a borrar una de estas plantas, no hay ningún problema, únicamente se borra la vista, pero sigue existiendo el nivel. Pero si me voy a una elevación o a una sección y toco el elemento y lo elimino, me está sacando un warning. Y justamente esto es muy importante, de que el software nos avisa que hay como una anomalía o hay algo que nos va a causar algunos conflictos, ¿no? Entonces aquí me dice, por ejemplo, que a partir de esta selección de 530 elementos y 3 vistas serán borradas a partir de esta acción. Si llego a borrar el piso, número 3 van a ser borrados los elementos, ¿no? Me dice aquí que va a ser la vista del plano, la vista del techo, en este caso la vista del area plan, y si expando me sale este warning, que son justamente esto. Obviamente me está marcando esto, y si le doy escape puedo cancelar la acción. Hay que tener muy consciente de esto, de que si llegamos a hacer una modificación en los niveles son los grids, vamos a modificarlos con los niveles con los elementos que estén anidados a esto. Aquí lo podemos ver en esta información. Por ejemplo, si muevo el grid, se mueven mis columnas, que son las que están anidadas a este grid. De igual manera, si llegara a mover, por ejemplo, este grid, no está anidado a nada, afortunadamente, pero tal vez podría haber estado alineado a los muros. Esto hay que tenerlo en consideración. Una buena práctica para hacer que no se muevan es seleccionar los elementos de, tenemos la misma selección que AutoCAD, de izquierda a derecha, con que toquemos el elemento es más que suficiente, perdón, de derecha a izquierda con que toquemos el elemento es más que suficiente, y si seleccionamos de izquierda a derecha tendríamos que seleccionar completamente el elemento para que pudiéramos tenerlo seleccionado. Para este caso utilizo la selección de derecha a izquierda y utilizo un filtro. Ahora bien, tengo las diferentes categorías y en este caso lo que me podría servir son los grids. Tener los grids seleccionados y decirle aquí en esta opción que me modifique o que me pinee los elementos de tal manera que si quisiera suprimirlo no puedo hacerlo porque está bloqueado, por así decirlo. Igual manera, si lo quisiera mover tampoco puedo porque me sale un warning en donde me dice que no puedo mover elementos que estén pineados. Esto es muy importante, ya que si realmente lo quisiéramos mover y tuviéramos esto activado, o si lo quisiéramos eliminar, no nos permitiría y nos estaría diciendo por qué no nos permite. Es importante leer todos los warnings que nos arrojen para saber qué es lo que nos está diciendo el software. En este caso, lo que tendría que hacer sería quitarle el pin y después modificar, en este caso borrarlo, si fuera necesario.
Esta es la información técnica básica para cualquier disciplina. Entonces, obviamente tenemos configuraciones más avanzadas y estas se van a ver en los cursos introductorios con mucho mayor detalle.